Yo y mi mejor amigo ya teníamos novia. Los cuatro solíamos salir juntos muy seguido. Pero aquel día, mientras repartía comida, descubrí por casualidad un secreto. Resulta que entre nosotros cuatro, había dos que eran grandes herederos ocultos. Uno era mi mejor amigo, Daigo. Su verdadera identidad era la de un joven heredero de primer nivel en Nuevo León. Daigo era un romántico empedernido. Se había trasladado a estudiar en nuestra universidad, solo porque no quería alejarse de su novia, Verónica. La otra era mi novia, Sofía. Su verdadera identidad era la de la princesa más famosa de Nuevo León. Pero lo que más me impactó fue que, desde el principio hasta el final, Sofía solo amaba a mi mejor amigo. Aceptó estar conmigo únicamente porque Daigo estaba enamorado de una chica pobre. Sofía, enojada, se hizo pasar por una muchacha humilde para acercarse a mí. Quizás porque yo valía tan poco. Hasta ese momento, comprendí de verdad que no era más que un bufón en la obra de teatro de aquellos jóvenes ricos. Tal vez por el dolor tras conocer la verdad. O quizás por el cansancio de mis 3 trabajos a medio tiempo. Apenas llegué a casa, caí en una fiebre que no cesaba. Entre el delirio, tuve un sueño. En él, a veces era un amor puro y dulce. Otras veces una pesadilla de engaños. Se repetía sin cesar, destrozando mi mente. Débil, esperé 3 días en mi cuarto barato. Pero Sofía nunca regresó. Cuando la fiebre por fin bajó, tuve ánimo para tomar el teléfono. Y por casualidad vi una publicación de mi amigo en las redes sociales. Aunque la foto era algo borrosa, reconocí la mano de Sofía. Ella estaba dándole de comer a Daigo. En ese instante, sentí que mi corazón se congelaba. Sonreí con amargura y decidí al fin. No seguiría actuando en esta farsa con aquella pareja de infancia. Quería luchar por mi vida y por mi futuro. Sin dudar, llamé a mi profesor de la universidad. Profesor Josep, quiero participar en el proyecto Fiction. Del otro lado, sorprendido, me respondió: Rubén, ¿no me habías rechazado antes por tu novia? ¿Por qué cambias de opinión de repente? Este proyecto es de alta confidencialidad. Una vez que participes, estarás aislado 5 años, sin contacto alguno con el exterior. Tienes que pensarlo bien. Guardé silencio. Antes de llamar ya lo había decidido. Así que mi actitud fue firme. Al verme tan resuelto, el profesor Josep suspiró aliviado. Si ya lo has pensado bien, entonces organiza tu tiempo para venir a la universidad a firmar el acuerdo. El proyecto comenzará en 15 días. Para entonces alguien vendrá a buscarte. Y otra cosa, como sé que te llevas muy bien con tu novia, asegúrate de hablarlo con ella. Dentro de 15 días empieza todo. Bajé la vista hacia el anillo de plata en mi mano, con el corazón hecho un nudo. No hace falta, ya he decidido terminar con ella. Apenas pronuncié esas palabras. Clic, se oyó la puerta abrirse desde fuera. Sofía entró. ¿Con quién hablabas? La miré un instante, y colgué rápido. No es nada, solo hablaba con mi compañero de cuarto, sobre los planes después de graduarnos. Sofía no preguntó más, solo sonrió, se acercó a mí, y sacó de su bolso una pulsera. Tras un mes entero de trabajos duros, por fin pude comprarte un regalo. Rubén, ¿te gusta? Sin cambiar el gesto, apenas le di un vistazo a la pulsera y respondí con voz fría. Me gusta. Mi reacción indiferente la sorprendió un poco. Antes, sin importar lo que me diera, yo lo recibí enseguida, y conmovido, la abrazaba con fuerza. Ella observó con cuidado mi expresión. ¿No te gusta? Negué con la cabeza. Sí me gusta, solo que fue demasiado costoso. No vuelvas a hacer esto. Guarda tu dinero. ¿No habíamos dicho que después de graduarnos compraríamos una casa y nos casaríamos? Así que lo que pasa es que te duele que gaste tanto. Sofía no pudo evitar reír suavemente. Y luego me abrazó con ternura. No pasa nada, a lo sumo buscaré otro trabajo extra. Lo que tengan los novios de otras chicas. También debe tenerlo mi Rubén. Curvé los labios. Pero no dije nada más. Voy a lavarme la cara. Cuando la puerta se cerró, me acerqué al espejo, y vi que el móvil de Sofía, sobre el lavabo, vibraba. Lo tomé y lo abrí. Enseguida apareció un avatar familiar con un mensaje. Sofía, gracias por la nueva pulsera de edición especial de hoy. Me ha encantado. La luz en la foto era tenue, pero no ocultaba el brillo del diamante. Qué ridículo pensar en la pulsera barata de $2.90. Con envío gratis, tirada sobre la mesa. Sonreí con amargura. A la mañana siguiente, tiré directamente a la basura los objetos. La taza, la camisa, el llavero, la funda del móvil. Todos eran recuerdos de pareja que antes cuidaba con tanto cariño. Sofía, medio dormida, me preguntó entre bostezos. Pero si todavía están bien, ¿por qué los tiras? Respondí con frialdad. Ya son cosas viejas, luego compraré nuevas. Solo puse una excusa y salí con la caja en brazos. Mientras subía las escaleras, me llamó la casera. Rubén, ¿por qué de repente quieres entregar el cuarto? ¿Acaso discutiste con tu novia? Ella trabaja sin descanso por ti día y noche. En pleno invierno camina más de 10 kilómetros. Solo para comprarte castañas calientes. Una chica tan buena, no vayas a hacer una locura. Al escucharla aconsejarme con tanto empeño, no pude más que sonreír con amargura. Antes de saber la verdad, jamás dudé del amor de Sofía.
porque sus gestos estaban a la vista de todos. Cualquiera podía notarlo, y yo también había sido conmovido. Por eso, al descubrir la verdad, me costó creerlo. En este amor, yo entregué un corazón puro y sincero, pero al final solo fue símbolo de lo barato. Sonreí amargamente, negando con la cabeza. Señora, por favor, ayúdeme a hacer el trámite de la salida. Cuando regresé, Sofía estaba cambiándose de ropa. Al cerrar la puerta, justo sonó el teléfono. Era Daigo. Segundos después, su voz familiar resonó en la habitación estrecha. Rubén, ¿estás ocupado hoy? ¿Puedes venir un rato a verme? Acabo de discutir con Verónica. Sofía, al escuchar la voz conocida del móvil, detuvo el movimiento de sus manos. A través del espejo, vi el rostro de ella lleno de tensión y preocupación. Espera un momento, por la tarde todavía tengo. Ni siquiera terminé la frase cuando Sofía me interrumpió. ¿Esperar qué? Vamos ahora mismo. Una pelea tan grande. Seguro que Daigo no está nada bien. Déjame ir contigo. La miré fijamente y pregunté. ¿Acaso no tienes turno en la cafetería? Sofía se detuvo un instante. Se quedó en blanco unos segundos. Luego inventó que hoy tenía libre. Y enseguida me arrastró hasta el tranvía. Me apuraba para ir muy rápido, como si estuviera desesperada. Recordé que la vez anterior, cuando Daigo y Verónica discutieron, y vino a desahogarse conmigo, Sofía también insistió en que fuera a consolarlo de inmediato. No es que nunca hubiera sospechado de sus intenciones, ni que nunca la hubiera puesto a prueba, pero todas esas dudas siempre eran suavizadas por Sofía al instante. ¿En qué piensas? ¿No es Daigo tu mejor amigo? Te amo, y por eso también quiero a tus amigos. Solo temo que si él rompe con ella, afecte a tu ánimo. Por eso me apuro tanto. Las palabras de Sofía eran tan dulces que no dejaban resquicio alguno. Ahora, al recordarlo, me doy cuenta de lo ingenuo que fui. La pequeña habitación de alquiler, oscura y desordenada, bastaba una mirada para saber que ellos dos acababan de tener una gran pelea y hasta forcejeo. Daigo estaba sentado en el suelo, llorando con rabia. Mi amigo lo tenía todo, salvo que era demasiado propenso a llorar. Verlo allí, en el suelo frío, llorando tan amargamente, la expresión de dolor en el rostro de Sofía era imposible de ocultar. Corrió hacia él, lo levantó, se arrodilló medio cuerpo en el suelo, y con delicadeza le secó las lágrimas con un pañuelo. Está bien, ya no llores. Un chico llorando no se ve guapo. Después de tantos años como amigos de la infancia, se conocían muy bien, y con esas palabras Daigo dejó de llorar al instante. Yo permanecí en la puerta, en silencio, mirando todo. Cuando él se calmó un poco, le pregunté, ¿y esta vez por qué discutieron? Al oírlo, Daigo no pudo contener su enojo. Solo porque fui de campamento. Y compré un reloj un poco caro. Ella se enojó conmigo, al ver el logo en la bolsa tirada en el suelo. Mis palabras de consuelo quedaron atascadas. Antes pensaba que Daigo era tan común como yo, solo que gastaba dinero con más soltura. Por eso siempre me esforcé en tratarlo bien. Pero ahora entendía que esa facilidad para gastar no era más que el hábito de un heredero. No quise perder tiempo en tonterías. Solo me quedé a un lado con frialdad, viendo a Sofía consolar de todas las formas posibles a su amigo de infancia. Al cabo de un rato, Daigo se tranquilizó, y hasta propuso que saliéramos los tres a despejarnos. El destino fue el parque de atracciones más grande de Nuevo León. Un lugar normalmente lleno de gente y bullicio, que aquel día estaba extrañamente vacío. Yo ya había escuchado por casualidad a Sofía, llamando en secreto para pedir que lo cerraran y lo limpiaran solo para hoy. Así que no me sorprendió. Solo lo seguí en silencio, al ver todo lo que Sofía había preparado con tanto esmero. La sonrisa en el rostro de Daigo era cada vez más radiante. Parecía un pequeño príncipe, recibiendo la atención del mundo entero. Abrazó a Sofía y gritó a todo pulmón, liberando toda la emoción contenida. Ese día, Sofía ni siquiera se dignó a mirarme una sola vez, como si yo fuera invisible a su lado. Al caer la noche, el parque comenzó con los fuegos artificiales. Los colores brillantes estallaban como estrellas fugaces, iluminando todo el cielo nocturno. El mal humor de Daigo desapareció por completo. ¿Fuegos artificiales? ¿No son solo en los festivales? ¿Por qué hay hoy?, preguntó sorprendido, sin poder ocultar su entusiasmo. Sofía le sonrió con ternura. Yo sabía que esto lo había preparado especialmente para él. Mientras iba a comprar helado, la vi escribir mensajes sin parar, seguramente organizando el espectáculo. Pero Daigo no lo disfrutó del todo. A mitad, recibió una llamada de Verónica. No sé qué le dijo ella, pero su rostro se iluminó de inmediato. Y, ignorando los ruegos de Sofía, se marchó decidido. Al verlo alejarse, la chica que había estado radiante todo el día, se apagó como un fuego artificial consumido. Parecía no resignarse a que todo su esfuerzo quedara interrumpido. Con rabia, pateó el resto de los fuegos artificiales sin encender. Al girarse, sus ojos llenos de deseo se toparon con mi mirada indiferente. En ese instante recordó mi presencia, y apresurada escondió sus emociones, corriendo a abrazarme. Rubén, bonitos los fuegos artificiales, ¿verdad? Levanté la vista al cielo brillante y respondí con un simple, sí. Luego la aparté de mí. Sofía se quedó pasmada,
pensando que yo había notado algo, y con nerviosismo intentó explicarse. Hoy solo, pero no le di oportunidad. Ni quería escuchar sus perfectas excusas. Fingí indiferencia, crucé los brazos y con voz apática dije: dicen que los fuegos artificiales son como estrellas fugaces. Pueden convertir un deseo en realidad. ¿Por qué no pedimos uno? Sofía se aferró enseguida a mis palabras como si fueran una salida perfecta. Juntó las manos y murmuró una oración. Deseo que Rubén y yo estemos siempre juntos. Cuando nos graduemos y ahorremos suficiente dinero, nos casaremos. Eso ya lo había escuchado 1000 veces. Antes, cada vez me conmovía hasta las lágrimas. Pero esta vez, mi corazón no se inmutó en absoluto. Cerré los ojos y en silencio pedí un deseo. Que después de alejarme de Sofía, nunca más nos volviéramos a encontrar. Al abrirlos, mi mirada se cruzó con la suya. Rubén, ¿qué deseabas? ¿Por qué no me lo dices? Me giré, sonreí y respondí: si lo digo, el deseo ya no se cumplirá. Después de aprovechar para ir a la escuela a firmar el acuerdo. Fui a mi trabajo de medio tiempo a pedir la renuncia. El gerente aceptó, pero me pidió cubrir el turno de hoy. Toda la mañana estuve ocupado entregando 10 pedidos de comida. El sol abrasador me mareaba. El primer pedido de la tarde. Era en una mansión dentro de un barrio lujoso. Me quité el casco ardiente. Cargué la bolsa de comida que pesaba casi 10 kilos. Y subí a tocar la puerta. Minutos después, una voz conocida sonó cerca de mí. Ya llegaste. Al oírla, levanté la cabeza y crucé la mirada con alguien. Al verme, Sofía abrió mucho los ojos. Llena de sorpresa. Diversas emociones se sucedieron en su rostro. Asombro, sobresalto, tensión. ¿Qué haces aquí? Contrario a su turbación, yo mantuve la calma y tomé la iniciativa en preguntar. Pero al final, lo único que recibí fue una mentira de ella. Es el cumpleaños de una amiga. Me invitó aquí. Retrocedí unos pasos, contemplando el palacio ante mis ojos. ¿Desde cuándo tienes una amiga tan rica? Sofía no respondió, sino que cambió de tema. ¿Y tú por qué trabajas de repartidor? Con este calor, qué duro. Miré mi brazo bronceado y respondí con voz neutra. El próximo mes es tu cumpleaños. ¿No dijiste que querías cambiar de teléfono? Así que pensaba ahorrar algo de dinero para darte una sorpresa. Ese de verdad era mi pensamiento al inicio. Pero ahora me doy cuenta de lo ingenuo que fui. Al oírme, su mirada mostró un atisbo de remordimiento. Siguió la dirección de mis ojos. Y vio los moretones en mi brazo quemado por el sol. Entonces, un destello extraño cruzó sus pupilas. Una señorita mimada desde pequeña. ¿Había conocido alguna vez a un chico dispuesto a soportar el sol? ¿A repartir comida solo para comprarle un regalo? Sofía movió los labios queriendo decir algo. Pero unos amigos, al ver que no entraba, salieron a llamarla. Sofía, ¿por qué no entras? Al verme, se sorprendieron un instante, y de inmediato buscaron encubrir la situación. El señor Díaz nos invitó a su cumpleaños. Solo te pidió salir a recoger la comida. ¿Por qué tardaste tanto? ¿Este es tu novio? Que pase a tomar algo. Dicho esto, entre bromas me arrastraron hacia adentro. Miré alrededor y encontré muchas cosas familiares. Perfumes en la vitrina, ositos de peluche en el sofá, copas de cristal en el aparador. Todo lo había visto antes en las publicaciones de Diego. Antes me preguntaba si la familia de Diego era común. ¿Cómo recibía regalos tan costosos? Además, a simple vista se notaba que eran objetos de pareja. Mi mirada se detuvo en un perrito. El animalito de pelaje blanco como la nieve corrió hacia mí, moviendo la cola, pero lo que más me llamó la atención fue el pañuelo en su cuello. Un lazo azul con estampado, bordado con el logo de LV. ¿No era ese el regalo de aniversario de 2 años que le había dado a Sofía? Para comprarlo trabajé como loco, durmiendo apenas 3 horas al día. Por primera vez en mi vida reuní valor, y entré en una tienda de lujo con el dinero ganado con sudor. Jamás imaginé que ella no solo no lo valoraría, sino que lo usaría con indiferencia como accesorio para un perro. Mis uñas se clavaron en la palma. La rabia contenida subía. Desde que entré, Sofía me observaba de reojo, temiendo que descubriera algo. En ese momento, el grupo ya ebrio pidió jugar. Ella se apresuró a arrastrarme para distraerme. Pero apenas nos sentamos, su teléfono sonó. Al principio no quiso contestar, pero al ver el nombre en la pantalla, dudó unos segundos y salió al balcón. Su silueta desapareció y el juego comenzó. Juguemos a yo tengo, tú no. Quien no tenga, baja un dedo. Yo acabo de practicar yoga con 3 amigas. Quien no lo haya hecho, baja un dedo. Yo acabo de comprar el nuevo modelo deportivo de Maserati. Quien no lo tenga, baja un dedo. Nada de lo que decían esos hijos de ricos lo tenía yo. Ese nunca había sido mi mundo. A medio juego, ya había bajado los 10 dedos. Ellos me miraban con ojos maliciosos y gritaron emocionados. El primer perdedor acepta el castigo. El castigo es tumbarse en el suelo y correr contra un perro. Si pierdes, habrá otra penitencia. Levanté la cabeza, incrédulo. Rechazo un castigo que humilla la dignidad humana. Al ver que me negaba, los jóvenes ricos se burlaron. ¿Con miedo? Seguro teme perder contra un perro. ¡Qué vergüenza! Las reglas se establecieron hace tiempo. ¿Ahora dices que no juegas?
Entonces entendí que todo era intencional. Quizás pensaban que Sofía había ocultado su origen. Y estado conmigo 2 años. Así que querían vengarla, al darme cuenta de sus malas intenciones. Me levanté para irme, pero alguien me empujó de repente. Caí al suelo y me golpeé la cabeza contra la mesa. La sangre corría. El grupo, al ver la sangre, se mostró excitado, y colocó al perro junto a mí, ladrando sin parar. Vengan todos a ver la carrera entre el hombre y el perro. ¿Preparados? Ya. En ese instante, la puerta se abrió de golpe. Y una voz furiosa tronó. ¿Qué demonios están haciendo? Al oírla, el salón quedó en silencio. Todos evitaron la mirada, fingiendo no tener relación. Solo era un juego, nada serio. Algunos intentaron mediar. Sofía no les dirigió ni una mirada. Se acercó, me tomó de la mano y me sacó. Pidió un taxi y le dijo al chofer que nos llevara al hospital. Durante todo el trayecto, limpiaba la herida en mi frente. Con un pañuelo, con el rostro lleno de preocupación. Pidiendo perdón una y otra vez. Perdón, Rubén, no debí dejarte solo. No sabía si lo ocurrido tenía relación con ella. Si fue un accidente o una puesta en escena. Pero fuera intencional o no. Todo lo que sufrí hoy estaba ligado a ella. Por eso no quise aceptar esa disculpa. Reprimiendo mis emociones, pregunté con frialdad. Sofía, ¿te enfrentaste a esos amigos ricos por mí? ¿No temes que te venguen? Al ver mis ojos enrojecidos, Sofía estaba muy confundida. Quizás pensó que yo me preocupaba por ella. Y por eso sintió un poco de culpa. No importa, en mi corazón tú eres lo único importante. Si no hubiera sabido la verdad, seguro me habría dejado engañar por esa apariencia suya. Pero ahora ya sé que todo lo que dice, su amor, no son más que mentiras. Respiré hondo y guardé silencio. Vi que su teléfono vibró varias veces. Ella lo miró de reojo. Calló unos segundos y luego, incómoda, dijo, Rubén, el profesor me pidió que fuera a la escuela. ¿Puedes ir solo al hospital? La miré fijamente por un largo rato y asentí. Con una sonrisa amarga, el taxi se detuvo en la calle y, al verla desaparecer entre la multitud, inconscientemente recordé los mensajes que había leído. Sofía, quiero terminar con Verónica. Dime dónde estás. Iré enseguida. Después de que me atendieran la herida en el hospital. Miré mi viejo teléfono, y sin dudar fui a comprar un iPhone 17 nuevo, gastando una buena suma. Era una 10ª parte del dinero que había ahorrado para comprar una casa. Pero ahora ya no quería ahorrar más. Al volver a mi habitación, inicié sesión en mi cuenta. Y, por casualidad, vi la transmisión en vivo que Sofía acababa de compartir. Antes, con mi teléfono viejo, no podía escuchar el sonido en directo. Ahora, solo con un clic, lo oía todo con claridad. Sofía, solo es una ceremonia de compromiso. ¿Por qué lo exageras tanto? Mis dedos se detuvieron un instante. Diego apenas había dicho que quería romper. Y Sofía ya preparaba la pedida de mano. Tal vez era lo mejor. Levanté la vista y miré la fecha marcada en rojo en el calendario. Solo quedaban 7 días para irme. 7 últimos días. En los días siguientes, Sofía usó la excusa del trabajo extra para no volver a casa. Yo sabía que estaba ocupada preparando la pedida de mano, mientras yo me dedicaba a preparar mis cosas. Así que tampoco quise descubrirla. Hasta que, aquella noche, regresó borracha, medio dormida. Apenas cruzó la puerta me abrazó y empezó a murmurar. Con los ojos enrojecidos, repetía entre sollozos. Cada rosa la elegí yo misma. El anillo lo mandé a hacer especialmente para ti. Todos mis amigos nos bendicen. Desean que estemos juntos. Pero al final, lo único que recibí fue una disculpa. ¿Por qué? Claramente yo llegué antes. He estado a tu lado más de 10 años. ¿Qué tiene esa chica? ¿Por qué la amas tanto? Sofía lloraba sin parar, mirando su rostro lleno de anhelo. Yo no sentí nada. Sabía que me había confundido. Me había tomado por Diego. Y por sus palabras, comprendí en parte lo ocurrido. Ese día la dejé llorando borracha. Apagué la luz en silencio y me fui a dormir. En los días siguientes, Diego publicó sin cesar fotos y vídeos de amor en sus redes. Sofía ya no prestaba atención a mis rarezas. Se quedaba encerrada en casa, perdida y somnolienta. Yo solo la observaba en silencio, porque estaba demasiado ocupado. Faltaban solo 3 días. Volví a casa una vez, para avisar a mi familia sobre el proyecto secreto de investigación. Al día siguiente me reuní con amigos para despedirme. El último día, Diego llamó invitando a Sofía y a mí a pasear en el lago. Ella me arrastró con ella. Al llegar a la orilla, vi a Verónica caminando junto a Diego, y el rostro de Sofía se geló de inmediato. Subimos a la barca. Yo me senté a disfrutar del paisaje brumoso. Aunque Sofía estaba a mi lado, su mirada no dejaba de buscar a Diego. Cuando la barca llegó al centro del lago, de repente estalló una tormenta. El viento azotaba y la barca se tambaleaba. Los truenos retumbaban. La niebla lo cubría todo. No pasó mucho antes de que la fuerza del viento y la lluvia volcaran la pequeña embarcación. Nadie llevaba chalecos salvavidas y todos caímos al agua. Ni Diego ni yo sabíamos nadar. Instintivamente luchamos por sobrevivir, aferrándonos con dificultad al borde de una balsa.
Verónica reaccionó primero. Nadó hacia la orilla sin preocuparse por nadie. Sofía, en cambio, solo veía a Diego. Me abandonó y, sin dudar, nadó hacia él, abrazándolo con fuerza. La lluvia helada me golpeaba el rostro. Mi cuerpo perdía calor y energía. Castañeaba los dientes. Mi rostro estaba pálido. Vi cómo sus siluetas se alejaban. Y mi conciencia se desvanecía poco a poco. Las olas no cesaban. Al final solté mis manos. Y mi cuerpo se hundió. Cuando abrí los ojos de nuevo, estaba en un hospital. Una enfermera, al verme despertar, corrió a revisarme. Todo bien. El guardia del lago lo trajo aquí y ya se fue. Llame a su familia para hacer el alta. Al oír esto, supe que había sido rescatado por el guardia. Miré alrededor de la habitación vacía. Y luego revisé el teléfono. Ni una llamada, ni un mensaje, recordando la última imagen antes de perder el conocimiento. Solo sonreí con amargura. Me levanté con esfuerzo para hacer el alta. Pero no había dado muchos pasos. Cuando escuché una voz conocida en la habitación contigua, miré dentro. Era Sofía. Estaba sentada junto a la cama de Diego, llorando desconsolada. Esta vez debes terminar con Verónica. Ella no te salvó, sabiendo que no sabías nadar. Si no fuera porque yo te rescaté, quizá habrías muerto en el lago. Sofía, sé que me quieres desde hace años. Sé que cambiaste de escuela por mí, que estuviste con Rubén por mí. Antes fui un tonto, pero ahora lo entiendo. Sofía, ¿quieres estar conmigo? Contra todo pronóstico, frente a la escena que siempre había soñado. Sofía no mostró ni una chispa de emoción. De inmediato, sonreí con ironía. Quizá la felicidad llegó tan de golpe, que aún no la asimilaba. Yo ya no tenía paciencia para esperar su final feliz. Así que me giré y bajé las escaleras. Tras completar el alta, recibí un mensaje del casero, recordándome que había llegado el día de devolver la habitación. Miré el reloj. Apenas la 1 de la tarde. Aún tenía tiempo. Tomé un taxi de regreso a la pensión. Lo único mío en ese cuarto era una maleta. Además, una caja de regalos que había preparado antes. Todos los obsequios que Sofía me dio en 2 años. Una pulsera de $5. Un llavero de 7 centavos. Un libro de $10. El valor total no llegaba a 50. Quizá, a los ojos de Sofía, yo era un hombre barato. Y solo merecía regalos así. Sonreí con autoironía. Cerré la caja y la envié por mensajería. Con destino a la mansión de aquel día. Después de hacer todas estas cosas, regresé a la habitación alquilada y pagué un mes más de renta al casero. Quizás, para cuando Sofía volviera, ya no quedaría nada en esta habitación que tuviera que ver conmigo. Justo en ese momento, mi teléfono recibió más de 10 mensajes. Todos de Sofía. No me importó en lo más mínimo. Ni leí ninguno. Directamente borré toda su información de contacto. Un segundo después, entró la llamada del profesor Josep. Rubén, vamos, ya te estamos esperando abajo de tu casa. Sin dudarlo, tomé la maleta y salí de aquel lugar que alguna vez llamé hogar. Ese cuarto alquilado y destartalado. Nunca volvería a pisarlo. En cuanto a Sofía, después de que el mayordomo le avisara que había llegado un paquete y le preguntara si quería firmar, ella, sin recordar haber comprado nada recientemente, aceptó de manera despreocupada. Al fin y al cabo, nunca se detenía en esas minucias. Poco después, Diego despertó con hambre, y ambos fueron rápidamente a un restaurante Michelin a cenar. Durante toda la comida, Sofía miraba el teléfono con distracción una y otra vez. Diego notó enseguida aquella rareza y preguntó: ¿pasa algo importante? Sofía negó con la cabeza. No quería que Diego descubriera el torbellino de emociones que llevaba por dentro. En aquel momento, Sofía había considerado a Diego como un tesoro. Pensaba que cuando él aceptara finalmente su amor, se emocionaría tanto que no podría contener las lágrimas. Pero ahora que ese instante por fin había llegado, ella solo sentía vacilación, y más aún, preocupación. Le aterraba que, si aceptaba de verdad a Diego, eso significaría que Rubén descubriría la verdad, y que su relación se rompería de manera definitiva. No se atrevía ni a imaginar cómo reaccionaría Rubén al enterarse. Durante esos 2 años, Rubén había sido sincero y entregado, siempre ofreciéndole lo mejor de sí. Por eso, ella no aceptó de inmediato a Diego. Él tampoco la presionó. Le concedió una semana para aclararlo todo. Tras la cena, Sofía lo acompañó a casa. En el camino, Diego seguía charlando sin parar, mientras ella permanecía callada de principio a fin, pensando en Rubén, y en todo lo que había pasado ese mismo día. ¿Por qué no contestó mis llamadas? ¿Por qué no respondió a mis mensajes? Al notar que Sofía apenas le prestaba atención, Diego se molestó al instante. Todas ustedes, las mujeres, son iguales. Cuando ya tienen lo que quieren, no saben valorarlo. Ese reproche, al llegar a oídos de Sofía, la tomó algo desprevenida. No pudo evitar girarse a mirarlo. Habían pasado 14 años desde la primera vez que se conocieron. Diego ya no era aquel joven despreocupado e inocente. Había tenido varias relaciones, y sabía muy bien cómo conquistar el corazón de una mujer. Diego, ¿por qué esta vez quieres estar conmigo?, preguntó Sofía con calma. Él no esperaba esa pregunta y quedó desconcertado. La verdad era que no sabía qué responder.
Para él, el amor no era más que un condimento en la rutina aburrida de la vida. Había nacido en la abundancia. Había probado todos los manjares. Y recorrido paisajes de todo el mundo. Antes de los 20, había tenido 2 novias, todas hijas de familias ricas. Pero ninguna relación le trajo novedad alguna. Hasta que conoció a Verónica, una chica pobre que lo atrapó de inmediato. Y la persiguió con locura. Así descubrió un nuevo pasatiempo: jugar con el corazón de los demás. Como Rubén, un chico común, que siempre lo trataba bien creyendo que eran iguales. Cada vez que Diego veía en Rubén un gesto de dolor o compasión, se divertía enormemente. Todo en su vida era como una obra de teatro. Y él se consideraba el director. Rubén nunca fue más que un personaje secundario. ¿Y Verónica? Solo era parte de aquel juego de el rico heredero paseando por los suburbios. Ahora, terminado el espectáculo, el joven amo ya no quería seguir jugando. Así que naturalmente volvía con la señorita de buena familia. Diego guardó silencio un buen rato, incapaz de encontrar una respuesta convincente. Finalmente, solo pudo dar una explicación mecánica. Porque ahora me doy cuenta de que, después de tantos años juntos, en algún momento me enamoré de ti sin darme cuenta. Imitó la expresión de un protagonista de telenovela, tratando de transmitir arrepentimiento y amor profundo. ¿Importaba si esas palabras eran ciertas o no? Por supuesto que no. Después de todo, Sofía lo quería tanto que ya daba igual que fuese verdad o mentira. Sin embargo, contra todo pronóstico, Sofía bajó la cabeza, mostrando decepción, y en sus ojos se reflejaba una claridad nueva. Después de dejar a Diego en su casa, Sofía volvió al apartamento. No subió, sino que se quedó abajo, mirando en silencio la ventana oscura de la habitación. No pudo evitar preguntarse, ¿qué estará haciendo Rubén ahora? ¿Habrá dormido la siesta? ¿O seguirá despierto con el móvil en la mano? ¿O estará pensando en lo que pasó esta mañana? Dando vueltas y más vueltas. Sin poder dormir, pensó que seguramente Rubén estaba enojado, y por eso no contestaba sus llamadas. Pero lo que de verdad le preocupaba a Sofía no era si Rubén estaba molesto o no, sino cómo manejar la relación entre los tres. No sabía cómo enfrentarse a él. Así que se quedó de pie bajo el edificio. Durante 2 largas horas. Después de pensarlo, finalmente decidió subir al piso. Pero volver con las manos vacías no era una buena opción. Así que hizo un viaje a la mansión. Y tomó el collar que había comprado no hacía mucho. Antes de salir, también vio una caja colocada en la entrada. De reojo, la letra en la tapa le pareció familiar. Pero no lograba recordar de quién era. Casi eran las 12, y Sofía no tenía tiempo para ocuparse de ese detalle. Pensó que ya la abriría más tarde. Se fue al mercado nocturno y compró muchos de los bocadillos que le gustaban a Rubén. Y solo entonces regresó al apartamento alquilado. Pero, sin entender por qué, por más que lo intentaba, no lograba abrir la puerta. La luz del pasillo estaba rota, así que no veía bien. Cuando encendió la linterna del móvil, se dio cuenta de que la cerradura había sido cambiada. ¿Será que esta vez está tan enojado conmigo? Sofía sintió un desasosiego inexplicable. Tras intentar calmarse, levantó la mano y llamó suavemente. Rubén, ¿estás despierto? ¿Puedes abrirme la puerta? Hace mucho frío aquí fuera. En otras ocasiones, cuando volvía tarde y perdía las llaves, había usado esas mismas palabras para apaciguar la ira de Rubén. Pero esta noche, aquella táctica ya no surtía efecto. Golpeó la puerta decenas de veces y nadie salió. Sin otra opción, fue a buscar a la casera. Ella dormía profundamente, y fue su hijo quien abrió la puerta. Al saber que Sofía no podía entrar, corrió a buscar una llave y se la entregó. Al fin pudo abrir. Sofía entró lentamente. El cuarto estaba oscuro como boca de lobo, tan silencioso que podía escuchar los latidos de su corazón. No encendió la luz, pensando que Rubén dormía, y no quería despertarlo. Dejó la cena en la mesa y fue al dormitorio. Colocó el collar en la mesita de noche. Se aseguró de que quedara en un lugar visible, para que Rubén lo viera al despertar por la mañana. Luego se dirigió al armario para sacar el pijama. Fue entonces cuando se quedó helada. El armario estaba vacío. ¿Qué? ¿Dónde está mi ropa? Encendió la linterna del teléfono con urgencia. En el mismo instante, giró la cabeza para preguntarle a Rubén. Pero la cama estaba perfectamente ordenada. Solo quedaba el colchón, sin sábanas, sin mantas, sin nadie. Fue recién entonces cuando comprendió que algo andaba mal. Encendió el interruptor. La luz inundó la habitación oscura. La escena la dejó atónita. Armario, cama, escritorio, todo estaba vacío. Hasta los objetos más pequeños habían desaparecido. El cuarto alquilado parecía haber vuelto a su estado original. Y en medio de todo, el collar de diamantes brillaba con un contraste hiriente. Rubén ya pagó esta tarde el resto del alquiler y se mudó. Me dio $100 para que me encargara de todo. Así que cambié la cerradura. ¿No te lo dijo?, explicó la casera, aún somnolienta. Aquellas palabras cayeron como un rayo en la mente de Sofía. Se quedó sin aire, como si la cabeza fuera a estallar. La casera seguía murmurando. Los hombres de hoy son terribles. Ni siquiera se despiden de sus novias. Pero Sofía solo sentía una pesada losa sobre el pecho. Con dificultad, logró preguntar con voz entrecortada.
¿Por qué se mudó? ¿Dejó algún mensaje? ¿Dijo a dónde iba? La casera se sorprendió de que ni la propia novia supiera nada. ¿Acaso hiciste algo que lo enfadara? Yo revisé la habitación y no vi que dejara ninguna nota. ¿Y sobre a dónde fue? Eso es asunto suyo. ¿Cómo iba yo a saberlo? ¿No se supone que eres su novia? Sofía se asustó. ¿Había pasado algo grave para que Rubén se fuera sin una palabra? Desesperada, sacó el teléfono para llamar a la policía. En ese momento, cuando se disponía a irse, la casera la detuvo. Oye, devuélveme la llave. El contrato ya terminó. Necesito volver a alquilar la casa. No hace falta. Seguiré pagando el alquiler por un año más. Le transferiré el dinero después, respondió Sofía con prisa. Y salió corriendo. Quería ir al campus, pero la residencia ya estaba cerrada. Así que llamó al compañero de cuarto de Rubén. Al otro lado, medio dormido, respondió. Rubén no ha pasado por aquí en toda la noche. Angustiada, Sofía lo buscó por todas partes. Pero no había rastro de él. Como si hubiera desaparecido del mundo. El último lugar al que fue el santuario de la pastora, donde ambos habían escrito su deseo de comprar una casa y casarse tras graduarse. Pasó toda la noche sin dormir. Exhausta, alzó la vista y contempló los papeles rojos de los deseos, que revoloteaban en el viento. Tomó una foto y se la envió a Rubén. Pero el mensaje no se envió. En la pantalla apareció un punto rojo con la notificación. Verificación de amistad requerida. Rubén la había borrado. Al darse cuenta, la mente de Sofía quedó en blanco. Miró la pantalla incrédula. Todo lo relacionado con él había sido borrado. ¿Será que esta vez, de verdad está enojado y ha decidido dejarme? Sofía se derrumbó. Repasó en su cabeza todo lo que había pasado, buscando la razón de la partida de Rubén. ¿Fue porque en estos días estuvo ansiosa y sin tiempo para él? ¿O porque olvidó su cumpleaños? ¿O porque no lo salvó cuando debía? Hipótesis tras hipótesis, hasta que finalmente pareció entender. Ese papel de novia perfecta, en el que confiaba tanto. Sin darse cuenta estaba lleno de grietas. Era cierto que solía ser atenta, pero siempre que se trataba de Diego, dejaba de lado a Rubén. Y él ya lo había notado. Es verdad, murmuró Sofía como una loca. Se obligó a dejar de pensar. Respiró hondo para calmar la opresión en el pecho. Una de las tiras rojas de los deseos cayó en su rostro. Y con torpeza la retiró. En ella estaba escrito: ahorrar dinero, comprar una casa al graduarnos y casarnos. Debajo estaban las firmas de ambos, de Sofía y de Rubén. La letra, tan familiar, idéntica a la de la caja en la entrada. Al reconocerlo, Sofía despertó de golpe, y salió corriendo. La tira roja salió volando con el viento hacia el bosque, desapareciendo sin dejar rastro, como una profecía, o como un castigo. De camino de regreso, Sofía ya intuía lo que contenía aquella caja, pero se negaba a aceptarlo, hasta que la caja se abriera. Tal como esperaba, se quedó completamente paralizada. La última chispa de esperanza se había extinguido, como un puñado de cenizas. Durante los últimos 2 años, todos los objetos que había pedido a la niñera estaban marcados con su precio. En total, no llegaban a $50. $50. La mitad de lo que Rubén gastaba en comida durante medio mes. O apenas el costo de una copa de licor que ella bebía en un bar. O unos zapatos que Rubén le había comprado. Sofía recordó aquel día, en que Rubén insistió en llevarla al centro comercial, para comprarle un par de zapatos. Ella no estaba acostumbrada a ese tipo de calzado barato, así que se negó rotundamente. Pero Rubén insistió con seriedad. Después de graduarse iba a ir a una práctica. Y por eso quería que tuviera unos zapatos decentes. Sofía, aunque renuente, se acostumbró a ellos con el tiempo. Igual que antes, cuando compraba cosas sin mirar el precio. Después de estar con Rubén empezó a seguirlo a todos los puestos de comida. A pensar juntos cómo ahorrar dinero. Cómo usar cupones de descuento. En el tiempo que estuvo a su lado, una joven de alta sociedad como ella, realmente empezó a saborear los pequeños placeres de la vida cotidiana. No palacios, ni dinero que gastar sin límites, sino la vida simple y ordinaria. Había despreciado y odiado aquel pequeño apartamento oscuro y estrecho. Pero sin darse cuenta, ese lugar había reemplazado a la lujosa mansión, convirtiéndose en el verdadero hogar en su corazón. En innumerables ocasiones, después de emborracharse por la noche, inconscientemente mencionaba la dirección del barrio antiguo. O cuando Daigo la rechazaba, su primera reacción era volver allí en busca de consuelo. Durante las festividades en aquel reducido apartamento alquilado, Rubén preparaba una olla de hot pot humeante esperando su regreso. No sabía desde cuándo. Esas pequeñas emociones sinceras la habían afectado profundamente. Además de los objetos pequeños, Rubén solo dejó una nota con breves palabras. He pasado 2 años actuando junto a ustedes. A partir de ahora, todo este sufrimiento terminará. Lo que me diste, te lo devuelvo. Adiós, Sofía, espero que no nos volvamos a encontrar. Solo unas líneas cortas, sin reproches, sin insultos, pero todas como una sentencia, acusándola. No, esto no es verdad, no puede ser verdad. No sabía cómo describir sus emociones en ese momento. Culpa, remordimiento o arrepentimiento.
Los pequeños recuerdos de antaño. Regresaron como una película en cámara lenta. Las lágrimas, saladas y mezcladas con emociones complejas, caían sobre la nota, emborronando la letra, como la última señal de un barco en medio del océano. Pero no había respuesta, cuando el mayordomo trajo a Daigo con su grupo de amigos. Al ver a Sofía desplomada en la puerta, pálida, con las uñas clavadas hasta sangrar, nadie se atrevió a acercarse. Solo Daigo tuvo el valor. Frunció el ceño y se agachó frente a ella. Sofía, ¿qué te pasa? Sofía, como ausente, lo miró. La neblina en sus ojos parecía disiparse un poco. Al ver que no decía nada, Daigo frunció el ceño, mirando de reojo los objetos en el suelo. Todos eran cosas baratas. ¿En serio pensó regalarme esto?, se preguntó. Al siguiente instante, Daigo tomó una pulsera para examinarla. $2.90. Jaja, parece de lujo. Pero solo cuesta $2.90. Me temo que ni con el envío se cubriría. Al escucharlo, los demás ya no se contuvieron. Miraron cada objeto en la caja y se rieron. Sofía, ¿de dónde sacaste estas cosas? ¿En serio querías regalárselas a tu novio barato? Con tantas cosas baratas, creo que deberías enviarlas por partes. Seguro que se emocionaría hasta llorar. El bullicio devolvió a Sofía a la realidad. Al ver la expresión de desprecio y escuchar las burlas, era como un puñal directo al corazón. Pónganlo de nuevo en su lugar, dijo con voz tensa, pronunciando cada palabra con esfuerzo. El ambiente se volvió silencioso de inmediato. Todos percibieron la ira en sus palabras, y apresuradamente colocaron todo de vuelta. Solo Daigo fingió no escuchar, jugando con el collar en sus manos. De repente, el collar se rompió, y los charms cayeron al suelo con un ruido nítido. La mirada de Sofía se volvió oscura de inmediato. Fuera, todos fuera de aquí. Los demás reaccionaron rápido, sabiendo que no era momento de hacer bulla, y se quedaron quietos en un rincón. Solo Daigo no prestó atención y dijo con desprecio: solo son cosas baratas, ¿por qué te enojas tanto? Frente a la actitud de Daigo, Sofía no mostró el menor interés. Solo se arrodilló en el suelo, con las manos ensangrentadas, recogiendo cuidadosamente los charms esparcidos. Al ver esto, Daigo se enfureció. Agarró la caja y tiró todos los objetos a la basura. Sofía se apoyó en la pared para levantarse, con el rostro transformándose de inmediato en uno desagradable. Recógelos y devuélvemelos. Daigo quedó atónito. Era la primera vez que esta señorita se enojaba con él. Y por cosas tan baratas. Su expresión también se oscureció, y con una fuerte patada volcó el cubo de basura. Estas cosas inútiles deberían estar en la basura, ¿no? Sofía reprimió su ira y el dolor físico y mental, y pidió al mayordomo que sacara rápidamente a los demás. Pero Daigo, obstinado, se quedó, sin miedo, cuestionándola. Sofía, ¿qué significa esta actitud tuya? Si hoy me hubieras echado de la casa, aunque te arrodillaras después rogándome, no te daría otra oportunidad. Al ver que Sofía no reaccionaba, los demás se apresuraron a consolarla. Vamos, solo era una broma. Sofía, ¿no es cierto que siempre has tenido un crush en Daigo? ¿Por qué ahora estás enfadada con él? Está bien, nos vamos, no molestaremos más. Sofía, consuélalo rápido. Él no es como tu novio pobre y patético Rubén. Si no lo haces bien ahora, luego te arrepentirás. Al escuchar estas palabras, el rostro de Daigo se suavizó. Ajustó su estado de ánimo y miró hacia Sofía. Pero entonces se encontró con la mirada fría de ella, y la ira recién apaciguada volvió a estallar. Daigo nunca habría imaginado que la señorita enamorada que antes no se separaba de él, ahora lo hiciera perder la cara frente a tanta gente. Tomó una taza de té de la mesa y la arrojó con fuerza al suelo. Sofía, ¿qué significa esto? ¿No fuiste tú la que me suplicó que estuviera contigo? ¿Te crees tan importante? Te lo digo, Daigo nunca ha carecido de pretendientes. Tú solo eres una más de ellas. Frente a esas acusaciones injustas, Sofía no tuvo la menor intención de calmarlo. Apretó los puños, y con frialdad miró a aquel engreído, diciendo con indiferencia: entonces búscalas tú. El rostro de Daigo cambió de inmediato. Sus ojos se abrieron de par en par, como si no pudiera creerlo. Sofía, ¿acaso tu cabeza se ha vuelto loca por estar tanto tiempo con ese pobre diablo? ¿Solo por un collar estás tan enfadada? ¿Para qué tanta ira? Pero pensándolo bien, esos objetos baratos realmente encajan con ese nombre de pobre. Sofía había visto claramente cómo Rubén trataba bien a Daigo. Durante años, Daigo siempre había sido rechazado por sus compañeros debido a su arrogancia. Solo Rubén se había atrevido a defenderlo, calmando a los demás. Una vez, Daigo discutió con su novia en medio de la noche, y Rubén, aunque estaba enfermo, corrió para consolarlo. Él lo había tratado sinceramente. Pero hasta hoy, Sofía entendió. Daigo nunca consideró a Rubén un amigo. Una vez, pobre. 2 veces, pobre. En sus ojos nunca hubo respeto. Ella había perseguido a Daigo durante 14 años, mientras él solo disfrutaba de ese cuidado, sin ofrecer la menor respuesta. Sí, Daigo era egoísta. No amaba a nadie más que a sí mismo. Finalmente, este espectáculo terminó con la partida de Daigo. Solo quedó Sofía, arrodillada en el suelo,
limpiando cuidadosamente el collar manchado con un pañuelo. Al verla, todos los presentes se mostraban confusos. Sofía, ¿qué te pasa? ¿No llevabas persiguiendo a Daigo tanto tiempo? Sí, ¿no vas a consolarlo? ¿Acaso te has vuelto adicta a actuar? ¿Y crees que realmente amas a Rubén? Deja de actuar, creo que él ya siente algo por ti. Sofía sabía que solo querían ayudarla. Pero en ese momento, sus palabras eran como echar leña al fuego, dejándola agotada. Ya no tenía fuerzas para responder. Y solo abrazó la caja en silencio. Subiendo al piso superior, durmió profundamente, y al despertar ya era de noche. Al ver que el teléfono en la mesita parpadeaba sin cesar, lo tomó con rapidez. Señorita, he revisado lo que me pidió. En la lista de clientes marítimos y aéreos de los últimos 3 días. No hay nadie llamado Rubén. Pero escuché un rumor interno. La Academia de Rubén ha recibido un programa de seguridad nacional. Quizá ya esté en fase de inicio. Al pensar en el famoso maestro de Rubén, Sofía bajó la mirada con rapidez. Aunque Rubén solo era un estudiante universitario, con su talento excepcional, el profesor Josep lo valoraba enormemente. Incluso tenía la intención de formarlo personalmente. Si Rubén realmente participaba en este proyecto, entonces era comprensible que ella no pudiera comunicarse con él. Al pensar en esta posibilidad, Sofía cayó en un estado de confusión como nunca antes. Meditó durante mucho tiempo, y finalmente envió un mensaje a su asistente, pidiendo averiguar más sobre el proyecto. Aunque sabía que la esperanza parecía muy frágil, quería intentarlo. Señorita, el nivel de seguridad de este proyecto es SSS. Si se puede obtener alguna información, temo que dependerá del buen nombre del patriarca. Sofía suspiró. Después de todo, su asistente era alguien de su abuelo. Al escucharlo, entendió claramente que esta investigación era prácticamente imposible. El dormitorio estaba completamente oscuro, vacío y silencioso, como si quisiera devorar a la persona. Sofía abrió los ojos de par en par, pero no veía nada. Infinitos recuerdos emergieron como una marea, ahogándola hasta dejarla sin aliento. Las noches de invierno abrazados para mantenerse calientes, los ojos brillantes de él al recibir un regalo suyo, o aquel beso que él depositaba suavemente en la comisura de sus labios. Todo parecía tan vivo, como si hubiera ocurrido ayer, pero todo eso ya pertenecía al pasado. En ese entonces, sus ojos solo estaban llenos de la imagen de otro hombre. Por orgullo, ignoró la sinceridad de él. Ahora, al mirar atrás con claridad, el pasado no era más que un caos. Ella había fingido 9 partes, para obtener una sola parte del amor verdadero de él. Ese amor era solo una ilusión. En el momento en que él se fue, todo se desvaneció, dejando solo cenizas. Temporada de graduación, temporada de despedidas. Sofía regresó a la escuela para recibir su certificado, caminando sola por las calles conocidas. El patio, el jardín, la biblioteca, todo evocaba recuerdos que deseaba olvidar. Cada vez que veía a un grupo de chicas con toga tomando fotos, o a una pareja tomada de la mano, sentía como si una bruma la cubriera por dentro. Sofía había sido la reina del campus, por lo que muchos de los cursos menores la conocían. Al verla parada sola y distraída, no pudieron evitar murmurar: miren, es Sofía, pero ¿dónde está su novio? ¿Por qué está sola? ¿Acaso se han separado? Una ruptura es normal. Después de graduarse, el estudiante destacado Rubén seguirá su camino en la investigación científica. No habrá tiempo para el amor. ¿Pero no prometieron casarse después de graduarse? Debe haber algún secreto detrás de todo esto. Cada palabra era como un cuchillo afilado, penetrando en el alma de Sofía. Bajó la mirada para ocultar sus ojos cansados y enrojecidos. Tras caminar unos pasos, escuchó una voz familiar. Ya nos hemos separado. No me molestes más. Era Daigo. Él estaba siendo confrontado por Verónica. Daigo, quien siempre jugaba con los sentimientos de los demás. Si se quería ser más cruel, era un completo imbécil. Era guapo, sabía cómo seducir, y siempre tenía numerosas mujeres queriendo caer en sus brazos. Verónica era una de ellas. Aceptó estar con Daigo solo por su estatus social. Quería usar la rama alta para transformarse en Fénix. Pero no esperaba que la familia de Daigo fuera tan cruel. Incluso al hijo único lo habían echado de casa. Al principio, Verónica pensó que Daigo volvería algún día, así que intentó tratarlo con dulzura. Sin embargo, día tras día, se dio cuenta de que no obtenía ningún beneficio, y que su vida estaba siendo desordenada por este joven heredero. Verónica comenzó a perder la paciencia, y empezaron las discusiones con Daigo, cada vez con mayor frecuencia. Han pasado 3 años sin darse cuenta. Esta vez, debido al incidente en el agua. Pero quería romper con ella, y ella pensaba que solo con esperar un tiempo, ese joven heredero se enojaría menos y suplicaría volver. Sin embargo, ya habían pasado más de 15 días, y Daigo aún no aparecía. Entonces Verónica finalmente comprendió. Esta vez Daigo iba en serio. 3 años torturándose mutuamente, sin obtener nada de provecho. Así que, naturalmente, ella no podía resignarse, y tenía que encontrar a Daigo para aclarar todo. Pero Daigo siempre entraba y salía acompañado por gente de seguridad. Y Verónica realmente no tenía manera de acercarse a él. Ahora que finalmente tenía una oportunidad,
Por supuesto que no iba a dejarla pasar. Daigo, ¿tú dices que rompemos y eso significa romper? ¿Acaso te he dado mi consentimiento? ¿Cómo puedes ser tan indiferente? Me has hecho mucho daño. Verónica, ¿acaso no he mostrado consideración por nuestro pasado? Piensa bien, y dime, ¿quién es el realmente insensible aquí? Verónica apretó los dientes. Daigo, no olvides que tengo todas esas fotos. Si realmente quieres terminar, publicaré todo. Maldita sea. Daigo, enfadado, agarró la barbilla de Verónica. Y con los dientes apretados la regañó. Mujer sin vergüenza. Pero Verónica no sintió dolor, sino que se rió de manera maníaca. ¿Qué pasa? ¿Quién te dijo que podías alejarte de mí? He sacrificado mi juventud por ti durante 3 años. En este mundo no existen cosas tan buenas como esto. Daigo, irritado por ella, sintió que las venas de la frente se le tensaban. En ese momento, vio una silueta familiar, y sus ojos se iluminaron inmediatamente. Sofía, ven aquí a ayudarme. Pero antes de que terminara la frase, Sofía se dio la vuelta y se fue. Con una determinación absoluta. Esa actitud suya, sumada a la insistencia de Verónica, hizo que Daigo casi estallara de ira. ¿Qué significa esa actitud? ¿Acaso no quiere limpiar este desastre para mí? Pero, pensándolo bien, este resultado fue obra de Daigo. Tras graduarse, Sofía empezó a hacerse cargo del conglomerado familiar. Cada día estaba sumida en montañas de trabajo. Y por la noche trabajaba hasta la madrugada. Sin embargo, sin importar lo ocupada que estuviera, todavía encontraba tiempo para volver a aquella casa alquilada. Sofía había comprado muchísimas cosas para llenar la habitación, dejándola como antes, desde la ropa en el armario, los jarrones sobre la mesa, hasta los artículos de higiene personal en el baño. Todo del tipo que a Rubén le gustaba usar. En aquel espacio reducido, ella se permitía fantasear con el día en que Rubén regresaría, y a la vez atormentaba y castigaba su propia mente. 5 años habían pasado, y Sofía había ganado la confianza de todos, convirtiéndose oficialmente en la CEO del conglomerado. Tras una ceremonia de toma de posesión espectacular, rechazó todas las invitaciones a fiestas, y condujo sola de regreso a la antigua casa alquilada. Compró abundante carne asada, como de costumbre, y también unas cuantas latas de cerveza. En la escalera, se encontró con la casera. Ella suspiró y le dijo: Sofía, han pasado 5 años. ¿Por qué sigues tan obstinada? Esas palabras señalaron directamente el dolor más profundo del corazón de Sofía. Exteriormente, siempre había mostrado una calma absoluta ante la partida de Rubén. Pero en el interior, quizás se había derrumbado y destrozado desde hacía mucho tiempo. Con el paso del tiempo, su familia comenzó a preocuparse por su matrimonio. Le presentaron a Sofía a algunos posibles candidatos. Pero, sin importar quién fuera la otra persona, o cuán talentosa fuera, ella seguía rechazando una y otra vez. Decía que necesitaba concentrarse en su carrera. La familia no tenía forma de persuadirla. Solo podía dejar que hiciera lo que quisiera. Nadie sabía por qué Sofía se gustaba a sí misma de tal manera de torturarse. Solo ella entendía claramente. Su corazón ya no podía contener la imagen de nadie más. Sofía se detuvo frente a la puerta del apartamento, y lentamente la abrió. En ese momento, todas las preocupaciones que pesaban en su mente parecieron disiparse. Todo en la habitación seguía tal como el día anterior. Cuando ella se había ido, nada había sido tocado. Estaba limpio y sin un solo defecto. En sus ojos brilló un instante de pérdida. Pero pronto colocó la bolsa que llevaba en las manos. Tomó su ropa y entró al baño. Tras una ducha, se sentó en el suelo y abrió una botella de cerveza. Hace mucho que no bebía, por lo que solo un sorbo le hizo enrojecer el rostro. Los días interminables de trabajo la habían dejado casi agotada. Antes de terminar la lata, ya se había desplomado en el sofá, dormida como muerta. Al abrir los ojos nuevamente, ya era de noche. El teléfono no dejaba de sonar. Sofía se frotó los ojos doloridos. Y después de un largo rato, finalmente lo tomó. Al encenderlo, decenas de llamadas perdidas, y cientos de mensajes aparecieron, dejándola estupefacta. Pasó rápidamente algunos de ellos y descubrió que todos contenían el mismo enlace. La misma noticia, con un toque de sospecha y desconcierto. Sofía abrió rápidamente el enlace. Se recostó perezosamente en el sofá, sin prestarle demasiada atención. Pero cuando la página terminó de cargar, el titular golpeó directamente sus ojos, haciendo que perdiera la calma. Proyecto de robot aterriza en Marte. Liderado por el profesor Yusef. Miembro del equipo, Rubén. Rubén. Ese nombre familiar le provocó una sensación de pánico inconsciente. Leyó seriamente el artículo, y luego bajó la vista hasta ver una foto al final. En la imagen estaba un joven de unos 26 años, con el cabello muy corto estilo militar, la piel mucho más bronceada que antes, pero la sonrisa y la mirada especialmente brillantes. Hasta ese momento, Sofía finalmente comprendió. Rubén ya no era el hombre que se apiñaba con ella en aquella oscura casa alquilada. Tampoco era el chico que solo tenía amor y sueños de casarse con ella. Había madurado, mucho más maduro, como un árbol que ayer era frágil y hoy se alza fuerte, extendiendo su copa amplia entre la grandiosidad de la naturaleza. Por su parte, Rubén, después de finalizar el proyecto,
Todos los miembros del equipo regresaron felices. Al volver a la ciudad que había dejado atrás, Rubén sintió una sensación inesperada. 5 años viviendo en un lugar experimental. Lo habían acostumbrado al clima seco y caluroso, por lo que todavía no se adaptaba del todo al clima de Nuevo León. Tras bajar del avión, el grupo subió al vehículo preparado por la universidad. Con la intención de regresar primero a la escuela, Rubén eligió un asiento junto a la ventana y se sentó. Poco después, el profesor Josep se acercó y le dio una palmada en el hombro. Rubén, finalmente estás de regreso. ¿Qué planes tienes a partir de ahora? Rubén miró al maestro que había cambiado su vida, con los ojos llenos de gratitud. Profesor Josep, he aprendido mucho durante estos 5 años. Y también he visto cuán superficial era yo mismo. Por eso, después del seminario, quiero regresar a la universidad y continuar mi camino académico. Aunque las palabras de Rubén fueron humildes, el profesor valoró enormemente su espíritu de aprendizaje. Su mirada estaba llena de aprobación. Después de este proyecto, seguramente muchas empresas y academias ofrecerán invitaciones tentadoras para que trabajes con ellos. Puede que no te sientas tentado por la fama y la riqueza. Continuar con los estudios. Eso me alegra mucho. También siento que he puesto algo de esfuerzo en tu formación. Y he visto tu constante dedicación. Pero espero que no te exijas demasiado. La familia, los amigos o la pareja, todos son partes importantes de la vida. Creo que también deberías preocuparte por tu propia vida real. Rubén sabía que el profesor solo quería lo mejor para él. Pero ahora ya no era aquel joven ingenuo, cuyo corazón rebosaba de amor como antes. Había madurado. Para el Rubén actual, los sentimientos ya no eran el tema principal de su vida. Quería ver cosas más grandes. Deseaba contemplar el universo lejano y misterioso. Tener una carrera amplia, con objetivos y aspiraciones por alcanzar. Tras registrarse en la habitación, Rubén cenó con sus colegas. Y luego regresó a su habitación antes. Abrió la maleta, sacó sus artículos de aseo. Y mientras se preparaba para lavarse la cara, su teléfono móvil sonó repentinamente. Familiares, amigos de la universidad y profesores que lo habían cuidado. Todos le enviaron mensajes de felicitación. Después de responder a cada uno, su dedo se detuvo frente a una solicitud de amistad de un desconocido. Con solo echar un vistazo a la foto de perfil y al nombre, Rubén adivinó quién era. Sofía, murmuró suavemente el nombre que le era familiar del pasado. Pero su estado de ánimo casi no cambió. Siguió tranquilo, como si la persona no fuera su exnovia con la que había terminado hace 5 años, sino un extraño sin importancia. Rubén pensó que entre él y ella ya no quedaba nada que decir. Así que no quería perder tiempo. Directamente rechazó la solicitud de amistad. Dejó el teléfono a un lado y entró al baño. Después de ducharse, Rubén se relajó por completo y se recostó en la gran cama suave. Pronto, el sueño lo venció y se sumergió en un sueño profundo. En su sueño, se transformó en una estrella fugaz, caminando entre la vasta galaxia. Debajo, la atracción de la gravedad. Encima, el universo infinito con las estrellas que anhelaba perseguir. Desde lo alto miraba la tierra en la que había vivido. Y de repente sintió un poco de soledad. Pero sabía que, en ese momento, era completamente libre. No se sabe quién filtró la noticia. Pero cuando los miembros del equipo del proyecto despertaron, descubrieron que el hotel estaba rodeado de periodistas y fanáticos. No solo debían asistir a la reunión de las 9 de la mañana, sino que por la tarde había un seminario. El horario estaba muy apretado. No se podía retrasar ni un segundo. Pero mirando la situación afuera, no solo era difícil asistir a la reunión, salir del hotel era casi imposible. El grupo se preocupó por un momento. En ese instante, casi un centenar de guardias aparecieron repentinamente frente al hotel para mantener el orden. Y despejaron un camino. Cuando el auto escapó del cerco, el conductor informó que todavía podrían llegar a tiempo. Y los miembros del grupo suspiraron aliviados, preguntándose quién los había ayudado. Solo Rubén permaneció en silencio. Echó un vistazo al logo en las placas de identificación de los guardias afuera. Luego bajó la vista y corrió la cortina. Tras 2 reuniones importantes, por la noche había una recepción en el salón del hotel. Después de 10 horas sentado, Rubén sentía el cuerpo rígido. Así que caminó entre los invitados para saludar a algunos, planeando retirarse temprano a descansar. Se frotaba las sienes, pero justo al entrar al ascensor, un aroma inesperado llegó a él. Al levantar la mirada, Rubén encontró una mirada familiar. 5 años sin verse, Sofía había madurado mucho. Todo su cuerpo emanaba una sensación de experiencia que no coincidía con su edad, junto con un aire frío y firme que hacía que la gente quisiera mantener distancia. Pero al ver a Rubén, esa actitud desapareció de repente. Sus manos se entrelazaron inconscientemente, y en sus ojos se reflejaban emociones complejas. Parecía avergonzada y preocupada, como si hubiera esperado este momento durante mucho tiempo. Rubén, hace tiempo que no nos vemos. ¿Sigues bien? Rubén solo la miró de reojo, y tranquilamente sacó la tarjeta del ascensor de su bolsillo. La pasó y respondió con tono distante. Gracias por preocuparte, estoy bien. El reencuentro que Sofía había imaginado tantas veces.
Terminó con solo esa breve frase. Obviamente, ella no estaba satisfecha y continuó hablando. No quiero molestarte, solo quería pedirte perdón. Pero antes de que pudiera terminar, ¡tin!, el ascensor se abrió. Rubén, impaciente por escuchar sus tonterías, entró sin vacilar. Al ver esto, el corazón de Sofía pareció saltar de su pecho. Inconscientemente lo sujetó. Rubén frunció el ceño y la miró, sin decir palabra, pero ese ceño y la mirada de desaprobación tenían un efecto devastador, dejándola atónita, con el cuerpo drenado de energía. Incapaz de retenerlo, solo pudo soltarlo. ¡Tin! La puerta del ascensor se cerró lentamente, viendo su figura desaparecer ante sus ojos. Sofía se sintió dolorida, se derrumbó lentamente, apoyando las manos contra la pared. El suelo pulido reflejaba su rostro pálido y desesperado. Sofía permaneció sentada en el frío suelo, como una escultura exquisita abandonada. No se sabe cuánto tiempo pasó. Cuando la recepción terminó, pasos se acercaron, despertándola del dolor. Se obligó a levantarse, miró el ascensor por última vez y salió lentamente del hotel. El viento de la tarde era frío, tanto que la hizo estremecerse y castañear los dientes. La secretaria había esperado afuera desde hacía rato, y al verla salir, abrió la puerta rápidamente. «Señorita Sofía, ¿a dónde quiere ir ahora?». Tras un momento de silencio, Sofía respondió con 3 palabras. A la empresa. Quería sumergirse en su trabajo, para dejar de pensar en tonterías. Sofía no sintió sueño hasta las 4 de la mañana. La noche ya estaba avanzada, y estaba demasiado perezosa para levantarse. Así que simplemente se acurrucó en la manta y se quedó dormida en su oficina. Pero solo unas horas después de quedarse dormida, el sonido de la puerta abriéndose la despertó. La secretaria entró con pánico. «Señorita Sofía, ¿ha ocurrido algo?». Esas palabras fueron como un balde de agua fría que cayó sobre su cabeza, desvaneciendo de inmediato la confusión que llenaba la mente de Sofía. Frunció el ceño, se sentó y tomó el expediente de la secretaria. Con solo un vistazo, su cuerpo se tensó por completo. Directora de la corporación, hay un hombre misterioso saliendo de noche. Junto con ello, había una foto tomada a escondidas en el ascensor la noche anterior. Desde que Sofía asumió el control, la atención pública sobre ella había ido en aumento. La mitad por la corporación, la otra mitad por ella misma. Sofía era una mujer fuerte y decidida. Lo primero que hizo al tomar el poder fue cambiar la política base de la corporación. No solo enfocarse en bienes raíces, sino también anunciar su entrada en el campo de la inteligencia artificial. Su visión innovadora y su valentía fascinaron enormemente a la generación joven de intelectuales, atrayendo una gran cantidad de seguidores. Además de su carrera, la gente en línea estaba especialmente curiosa por su apariencia y vida personal. Por eso, cuando apareció ese artículo, la comunidad empezó a investigar la identidad del protagonista masculino de la foto. Rubén, un genio único en 100 años en la industria aeroespacial. Dios mío, yo estudié con ellos. ¿Rubén no era el diseñador principal del proyecto del robot que aterrizó en Marte? Un científico aeroespacial con una CEO arrogante. ¿Esto realmente pasa en la vida real? La noticia se propagó como un incendio forestal. Mientras veía cómo se volvía viral, el párpado derecho de Sofía comenzó a temblar sin cesar. Su cabeza daba vueltas, y un sentimiento de miedo surgió en su interior. Justo cuando pensaba en cómo manejar la situación, su teléfono sonó. Era su abuelo. «Sofía, ¿son ciertas las noticias en línea? Ese joven del Instituto Aeroespacial, ¿realmente es tu novio?». Después de un largo silencio, Sofía respondió con voz baja. «Sí». Al otro lado de la línea se escuchó una respiración agitada. Tras un momento, su abuelo suspiró satisfecho. «Entonces, ¿cómo va la relación de ustedes dos?». «¿Cómo va?», pensando en la actitud distante de Rubén de ayer. El corazón de Sofía se apretó como si una mano invisible lo estrujara. Al no escuchar respuesta, su abuelo entendió probablemente la situación. Suspiró y aconsejó: «Sé que no quieres casarte porque todavía hay alguien en tu corazón. Pero viendo las noticias, parece un joven muy decente. Si ustedes pueden estar juntos, realmente me alegraría por ti. Sin embargo, el fruto inmaduro nunca es dulce. Ese joven está cargando una gran misión. Debes olvidarlo y no torturarte más. Lo que es tuyo, tarde o temprano será tuyo. Lo que no es tuyo, no lo fuerces». Sofía lo comprendía perfectamente, pero no podía aceptar la realidad, porque esta relación nunca había sido pura como un amor normal. Han pasado 5 años, pero cada vez que recuerda aquel tiempo, incluso los detalles más pequeños la hacían perder el sueño. Si antes perseguir a Daigo era una obsesión ineludible, el amor por Rubén la hacía sufrir aún más. Una obsesión agridulce, tanto dulce como atormentadora, debido al impacto del rumor. El Instituto Aeroespacial tuvo que organizar una conferencia de prensa, para que Rubén apareciera y lo desmintiera. Frente a cientos de periodistas y flashes que destellaban continuamente, él permaneció tranquilo. «Gracias por su atención, pero la relación que ha sido comentada en línea terminó hace mucho. Durante la realización del proyecto, seguí soltero. En el futuro, no consideraré ninguna relación sentimental.
y me dedicaré por completo a la ciencia. Por favor, considérenme como investigador, y continúen prestando atención a los logros que trae el Instituto Aeroespacial. Gracias. Solo esas pocas palabras bastaron para sofocar la ola de especulaciones en línea. Rubén y los miembros del equipo de investigación suspiraron aliviados. Solo Sofía sintió un vacío en su interior. Afuera del edificio, la niebla cubría todo. La luz del amanecer se filtraba por los cristales. Pero no era suficiente para darle un poco de calidez. Cuando todos se habían ido, la secretaria le llevó un café y preguntó con cautela: «Señorita Sofía, la situación se ha calmado. ¿Necesitamos hacer algo más?». En la silenciosa habitación, tras un largo momento, la voz de Sofía resonó: «Encuentren al responsable de los rumores y contacten al abogado». Tras medio mes de ocupaciones, todo estaba casi resuelto. Rubén regresó al Instituto Aeroespacial con algo de equipaje. Continuando con su educación, avanzó académicamente bajo la guía del profesor Josep. Al salir del entorno de investigación tranquilo, volver repentinamente al ajetreo universitario le resultó algo incómodo, especialmente al ver rostros 2 o 3 años más jóvenes, con grados más altos que él en 2 niveles. Pero aún así, llamándolo senpai, realmente se sintió desconcertado. Al ver su expresión, el profesor se rió a carcajadas. «Llevas 5 años conmigo y tu nivel es casi de doctor. Así que esto es natural. Con tu capacidad, dar clases a los juniors es pan comido. Todos saben que eres mi estudiante más orgulloso». Los estudiantes abajo se unieron a la broma. «Senpai, senpai». El ambiente era ruidoso. Pero mientras escuchaba, Rubén se sentía cada vez más indiferente. Parecía que ya no le importaban esas cosas triviales. Debido a su estatus especial, el Instituto Aeroespacial le asignó un apartamento seguro para garantizar su estudio y vida diaria. Durante las próximas vacaciones, Rubén se tomó tiempo para visitar a sus padres y a aquellos a quienes no había visto durante 5 años. Finalmente, la familia de 3 personas tuvo un día de reunión. Conversaron mucho, incluyendo temas relacionados con los sentimientos de Rubén. Él sabía que sus padres probablemente ya habían visto las noticias en línea y se preocuparían. Por eso preguntaban con especial interés. Rubén no quería que se inquietaran demasiado, así que expresó claramente sus pensamientos. «Papá, mamá, como saben, mi relación anterior terminó de manera infeliz. En realidad, me tomó casi 2 meses superar por completo ese dolor. Durante ese tiempo, siempre pensé en lo que realmente deseaba. ¿Una familia feliz? ¿O una carrera exitosa? Estuve confundido durante mucho tiempo, hasta el día en que completé el primer modelo, y escuché al profesor decir que ese pequeño objeto en mis manos traería gloria no solo para mí, sino para todo el personal del instituto, y para millones de personas más allá. En ese momento, finalmente comprendí lo que realmente quería. La vida es larga pero también corta. 100 años pasan en un instante. Pero el conocimiento y la ciencia son la culminación de innumerables siglos. De innumerables personas que sacrificaron mucho para encender la antorcha de la civilización para la humanidad. Pienso que si puedo dejar mi nombre en esa antorcha, ¿no sería eso mucho más interesante y significativo que cualquier historia de amor? Cada persona nace con una misión propia. Ustedes me han dado un talento único, así que continuaré esforzándome para que ese talento brille, iluminando el futuro de muchas más personas. Papá, mamá, ¿lo entienden?». Los padres de Rubén, que solo habían estudiado hasta la secundaria, desde el principio permanecieron en silencio. Su intención original era solo preocuparse por su hijo, temiendo que se sintiera solo. Pero al escuchar sus palabras, comprendieron que el sueño que perseguía era aún más grandioso y brillante que sus pequeñas preocupaciones. Tal vez no entendieran completamente su trabajo, pero respetaban esa elección, la elección de un corazón puro, dedicado por completo a la ciencia. Lo único que deseaban era que, 100 años después, al final de su vida, cuando Rubén mirara atrás en su camino recorrido, su corazón estuviera lleno de felicidad y satisfacción. Para ellos, eso era suficiente. Después de recibir la comprensión de sus padres, Rubén dejó atrás por completo las últimas preocupaciones y se dedicó plenamente a su nuevo trabajo. Además de completar la investigación básica, se unió a la Academia Nacional de Ciencias por recomendación del profesor Josep. Esto significaba aún más responsabilidades sobre sus hombros, pero él se sentía entusiasmado. Cada vez que recibía una tarea, cada vez que calculaba nuevos datos, cada vez que hacía un descubrimiento, se emocionaba como un niño. Rubén casi corría todo el día entre el laboratorio y el instituto. Incluso durante los días libres, todos a su alrededor le aconsejaban que no se esforzara demasiado. Él explicó innumerables veces que lo hacía por propia voluntad, pero pocos le creían. El profesor incluso se mostraba molesto porque no seguía los consejos, así que los fines de semana lo obligaba a salir, y lo hacía escalar montañas con los estudiantes. En otoño, las montañas brillaban con hojas de arce rojas como fuego. El cielo estaba despejado, el sol cálido, y los estudiantes respiraban felizmente el aire fresco.
riendo y charlando animadamente. Rubén caminaba lentamente detrás, recogiendo algunas hojas de arce bonitas, para llevarlas como muestras. Después de un rato, se quedó muy atrás del grupo. Al ver que no había nadie alrededor, decidió no perseguirlos, solo buscar un lugar para descansar en la cabaña de observación. Lo más importante al escalar es abrir la mente y el cuerpo. Aunque no llegue a la cima, no importa, se consoló con esas palabras. Sacó su teléfono, tomó unas fotos del cielo azul, las editó rápidamente y las publicó en su perfil. Ejercicio muy bueno para cuerpo y mente. Al ver su estado, sonrió ligeramente. Quizás el aire otoñal era demasiado agradable, porque mientras descansaba, se quedó dormido. No se sabe cuánto tiempo pasó, pero al abrir los ojos, vio que varias compañeras enviaban fotos de la majestuosa cima al chat grupal. Senpai, ¿por qué aún no llegas? Nos estamos preparando para bajar de la montaña. Sí, el profesor Yusef dijo que eres perezoso y tu condición física es pobre. Así que después tendrás que participar en todas las actividades grupales. Rubén se estiró, a punto de responder, cuando de repente vio una silueta frente a él. Alzó la cabeza y frunció el ceño. ¿Por qué? ¿Está Sofía aquí? ¿Acaso ella había estado siguiendo mi perfil en silencio? No. Cuando regrese tendré que filtrar mis amigos inmediatamente. Sofía no sabía lo que él estaba pensando, y la razón por la que había venido era para disculparse formalmente. Por eso, incluso al ver un atisbo de desagrado en sus ojos, solo pudo tragarse el deseo en su corazón, y con dificultad decir, Rubén, he venido a pedir disculpas. Rubén, por supuesto, no quería aceptar esa disculpa, porque no tenía ningún efecto sobre él. Si la aceptara, sería como admitir que todavía guardaba rencor por lo ocurrido hace 5 años. Pero él ya había dejado completamente el pasado atrás, y ahora no quería tener ningún vínculo con ella. Por eso, solo respondió fríamente, no necesito esta disculpa, y tampoco quiero volver a verte. ¿Entiendes? Estas palabras tenían un poder de daño mayor que 1000 reproches, haciendo que el corazón de Sofía, ya lleno de remordimiento y culpa, doliera aún más. Él decía que no necesitaba su disculpa, lo que significaba que ella nunca podría redimirse. Al darse cuenta de esto, su corazón se sintió destrozado. Ya no pudo contener sus emociones, y con voz ahogada exclamó, Rubén, yo fui tan tonta entonces. No entendí lo valiosa que era tu sinceridad. Reconozco que todo fue mi culpa. No debería haberte usado, ni engañado. La escena de lágrimas y confesiones solo hacía que Rubén se sintiera aburrido. No la interrumpió, simplemente sacó una botella de agua de su bolsa. Bebió unos sorbos y dijo, ¿terminaste de hablar? Sí, ya. Escucha bien, Sofía, no quiero interrumpirte, porque hablar es tu derecho. No tiene nada que ver conmigo. Solo quiero recordarte que, antes de irme, ya devolví todos los regalos que me diste. ¿Los viste? Sofía asintió, completamente confundida, al ver su mirada desconcertada y el asentimiento. Rubén continuó, entonces, ¿no crees que tú también deberías devolverme todo lo que te di? Por supuesto, puedes convertirlo en dinero en efectivo. Haciendo cuentas rápidas, son más de $40.000, sumando intereses de 5 años, alrededor de 50.000. Puedes pedirle a tu secretaria que lo transfiera a la oficina del Instituto Aeroespacial. Yo lo recibiré. Estas palabras dejaron a Sofía sin habla, aunque no entendía si Rubén la estaba perdonando o dándole otra oportunidad. Sabía que no podía dejar pasar esto. ¿50.000? 50.000 no son suficientes. Rubén, si tú quieres, aunque fueran 50 millones o 500 millones, yo te los daría. Tal como él pensaba, la presidenta era realmente generosa. Pero Rubén no se dejó tentar. Sabía que lo que cae del cielo no siempre es oro. Por eso, se mantuvo firme. Solo quiero recuperar lo que es mío. Ni más, ni menos. Dicho esto, pasó a su lado y bajó la montaña. No quería que nadie más supiera de este encuentro. Al día siguiente, Sofía entregó personalmente los $50.000. Solo hasta las 5 de la tarde. Rubén se tomó un momento para recibirlos. Al entrar, la vio sentada esperando. Rubén no prestó atención a su propósito. Solo tomó el dinero y se fue. Pero Sofía insistió en seguirlo, hasta que llegaron al laboratorio, jadeando, y le dijo, Rubén, quiero saber por qué solo tomaste 50.000. Sabes que si hubieras pedido, aunque fueran 50 millones o 500 millones, ¿yo te los habría compensado? ¿Compensado? ¿De verdad compensado? Al escuchar esto, Rubén sonrió ampliamente, se dio la vuelta, mirando cuidadosamente a la señorita nacida con cuchara de oro en la boca. Y dijo lentamente, Sofía, ¿no te das cuenta de que la palabra, compensar, que acabas de usar es un insulto hacia mí? En esta relación, tú me engañaste, pero yo, desde el principio hasta el final, fui muy serio. Todas las promesas que te hice vinieron de un corazón sincero. Decidí terminar porque entendí tus sentimientos. No necesito que me compenses. ¿En base a qué podrías compensarme? La razón por la que quiero recuperar estos 50.000 es porque soy hijo de una familia común. Sé lo difícil que es ganar dinero, y no quiero que mi esfuerzo se desperdicie. 50.000 para ti es solo un pastel, una botella de champán.
pero para mí vale 1000 veces más. Solo quiero recuperar lo que es mío. Así que no lo pienses demasiado. Tú y yo terminamos completamente hace 5 años. Ahora solo somos extraños. Por favor, no aparezcas más frente a mí. Ni interfieras en mi vida. Eso es todo. Dicho esto, se dio la vuelta y entró al laboratorio con decisión. Al ver su figura alejarse, Sofía sintió como si toda la sangre de su cuerpo se detuviera. Cuando cayó el atardecer, la noche envolvió todo a su alrededor. Se sentía atrapada en esta oscuridad infinita, como si en esta vida nunca despertara. Mientras tanto, Rubén donó los $50.000. En unos días, el dinero que había ganado con tanto esfuerzo en 3 trabajos llegaría a los niños de las zonas montañosas. Se convertiría en almuerzos benéficos, cuadernos, libros de estudio o equipo de laboratorio. De cualquier forma que se transformara, finalmente cumpliría su verdadero valor. Después de arreglar todo, Rubén tarareó una melodía y regresó al laboratorio con una felicidad increíble. María, su senpai, pasó y lo rozó suavemente. Rubén, ¿oíste algo? Parece que hay un nuevo proyecto. Yo quiero ir al desierto a recolectar arena. ¿Y tú? El corazón de Rubén latía con fuerza. Casi no podía esperar ni un segundo más. Y sacó su teléfono para enviar un mensaje al profesor Josep. Profesor, ¿hay un nuevo proyecto? ¿Tendré el honor de unirme al equipo? Esta vez llevará 8 años. ¿Estás seguro? En ese instante, Rubén se sintió más decidido y firme que nunca. Estoy seguro. Fin.